Hola, bienvenidos al curso de Sociología de la Educación de la carrera de maestro de infantil. Bueno, lo primero es presentarme, por supuesto, aunque algunos ya me conocéis, pero como también va a ser un canal abierto para cualquiera que quiera, esté donde esté, en cualquier rincón del mundo, escuchar esta lección, pues desde aquí, desde la Universidad de Alicante, desde España, pues mi nombre es Javier Ullán, soy profesor de Sociología de la Educación y vamos a dedicar una serie de sesiones de aquí a los próximas 5, 6, 7, 8 horas, todavía no está decidido, a tratar uno de los temas clave, estrella, fundamentales a las que se ha dedicado la sociología de la educación, uno de sus principales objetos de estudio. Es decir, él, como veis ahí, la respuesta a esta pregunta que parece en principio muy sencilla, todo el mundo creemos que podríamos responder a esta pregunta, pero que estoy seguro de que en este curso os vais a sorprender con algunas de las respuestas. Estoy seguro de que algunas de las funciones sociales de la escuela que ha conseguido descubrir, destapar la sociología de la educación, no erais conscientes de ellas, ¿no? Yo suelo empezar mis clases, pero claro está, aquí estamos en otro formato diferente, haciendo un pequeño brainstorming, ¿no? Una pequeña tormenta de ideas, preguntando a los alumnos esto precisamente. Decidme cuáles son las funciones sociales de la escuela, cuáles creéis que son las funciones de la escuela, para qué sirve, ¿no?, la escuela. Y después de eso, pues vemos hasta qué punto la gente, está orientada hacia un análisis crítico de la educación, o se queda con el discurso oficial, ¿no?, con los lugares comunes acerca de qué o para qué sirve la educación, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos al curso y sin más dilación vamos a empezar a adentrarnos por esta selva interesantísima que es el estudio de las funciones de la escuela, en las cuales además esta es mi pretensión, siempre extender, siempre alargar el objetivo, digamos, de la lección, para entender también a través de ella muchos fenómenos sociales e históricos que nos afectan como sociedad, ¿no? Para que veáis que la escuela no está separada del resto de la sociedad y que además ha tenido un impacto enorme sobre ella. Bien, para poder responder a la pregunta inicial que nos ocupa, necesitamos primero entender un poquito, muy brevemente, qué es el concepto de función, o qué entiende la sociología por función. Evidentemente todo el mundo sabemos lo que es una función, y el concepto sociológico no está muy lejos de ese concepto, digamos, popular o general, ¿no? Pero sí conviene matizarlo un poquito, ¿no? Bueno, para la sociología, una función es el papel, ni más ni menos, que desempeña un determinado elemento, una determinada institución social en el funcionamiento del conjunto del sistema. Hemos de entender que este concepto de función es desarrollado explícitamente en teoría de la sociología por la escuela funcionalista, una escuela de la que vais a oír hablar mucho a lo largo de este curso, aunque la mayoría de las teorías no van a formar parte de esta lección inicial, pero no al menos explícitamente, aunque sí de alguna manera implícitamente, ¿no? Entonces, para la sociología de la funcionalista, las sociedades son sistemas. Son sistemas que funcionan de una manera similar. Ellos utilizan mucho estas dos metáforas.
a un organismo vivo o a un mecanismo. Se utilizan la metáfora organicista o biológica y la metáfora mecanicista o del mecanismo, ¿no? Es decir, igual que un ser vivo o igual que un mecanismo, la sociedad estaría formada por una serie de partes, ¿verdad?, que no son, que tienen una, digamos, una identidad propia. Un motor tiene una identidad propia, un pulmón o un corazón tienen una identidad propia dentro del cuerpo, se pueden incluso estudiar por separado hasta cierto punto. Ese es el trabajo de los especialistas, por ejemplo, de los neumólogos o de los mecánicos especializados en motores, frente a los mecánicos que se especializan, por ejemplo, en cambiar ruedas, ¿no?, o en fabricar las ruedas, ¿no? Bueno, se puede estudiar independientemente hasta un cierto punto, pero llega un punto en que no. ¿Por qué? Porque todos esos elementos solamente tienen sentido último formando parte de un todo mayor, es decir, teniendo en cuenta que cumplen una función, la función que cumplen dentro del sistema, que es fundamentalmente el hacer funcionar ese sistema, es decir, hacer, en el caso de la metáfora del cuerpo orgánico, hacer que el cuerpo esté vivo, ¿no? O en el caso de un vehículo, por ejemplo, como un ejemplo de mecanismo, pues que funcione, que ande, que sea capaz de generar movimiento, ¿no? En el caso de la sociedad, pues estos elementos que constituyen la sociedad, ¿cuál sería su función última? La de hacer que la sociedad sea mínimamente funcional, valga la redundancia. Es decir, que funcione, que no colapse, que permita la vida, digamos, con una cierta calidad, ¿no?, razonable, a un número razonable de personas, ¿no? Claro, aquí la lógica no es de todo o nada. Sabemos que los sistemas sociales pueden funcionar de manera mucho más o menos funcionalmente, entre comillas, o eficientemente. Pero tampoco es muy diferente de lo que sucede con un cuerpo o con un mecanismo, ¿no? Un coche puede funcionar mejor o peor, puede tener pequeñas averías, ¿verdad?, que no le impiden cumplir su función principal, que es la de transportar gente o mercancías de un lado a otro, pero sí que no lo hacen en las condiciones óptimas. O el cuerpo humano igualmente puede estar enfermo y por lo tanto no funcionar en las condiciones óptimas, pero no quiere decir que eso sea el final del cuerpo. Es decir, que no es lo mismo que la muerte, ¿verdad? Es decir, el cuerpo puede funcionar durante muchos años a un cierto porcentaje de eficiencia. Bueno, las sociedades les pasa lo mismo, y este es uno de los conceptos claves de la sociología de la educación, y de la sociología funcionalista en general, ¿no? Ellos estaban obsesionados con la eficiencia del sistema, con ver cómo poder mejorar la eficiencia de los sistemas sociales, que funcionen mejor. Y para eso era necesario conocer bien cada una de las funciones que cumplían sus partes, ¿no? Estas partes también se denominan subsistemas, partes o subsistemas. Como digo, tienen una vida hasta cierto punto independiente y se pueden analizar hasta cierto punto independientemente. Eso es lo que vamos a hacer aquí a lo largo de estas lecciones, porque no vamos a estudiar el sistema social en general. Pero repito, y con esto termino esta pequeña introducción, no se pueden explicar en última instancia si no nos remitimos al funcionamiento y a las características de todo el sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son mutuamente interdependientes, ¿no? Como veis ahí, por ejemplo, en esta metáfora que vemos aquí, o en esta metáfora así visual del mecanismo, si nosotros quitáramos una ruedecita de todas estas, el sistema dejaría de girar, ¿verdad? Las demás ruedas dentadas dejarían de girar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sistema no se puede explicar sin cada una de sus partes, pero cada una de sus partes tampoco se puede explicar sin el sistema. Para entender qué es esta ruedecita que tenemos aquí pequeñita, tenemos que entender por qué tiene ese tamaño y por qué está situada aquí y no está situada aquí, que también tiene el mismo tamaño, o está situada aquí y tiene un tamaño diferente. ¿Por qué es eso, no? Bueno,
Pues eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estas lecciones. Estudiar a la escuela. Escuela es un término que utilizo de una manera como sinécdoque, la parte por el todo, ¿no? Para referirme al sistema educativo en general. Estudiar cómo el sistema educativo funciona dentro del sistema social, qué papel juega en él, cuáles son los trabajos que hace para ese sistema. Y al mismo tiempo, esa sería la parte de estudiarlo de alguna manera hasta cierto punto autónomamente, pero al mismo tiempo cómo el sistema social impacta sobre él, ¿vale? ¿Cómo no podemos entender la escuela que tenemos sin entender el sistema social en el que esa escuela está inserta, ¿no? Bueno, yendo un poquito más allá con la teoría funcionalista, es fundamental que entendáis que las funciones pueden ser fundamentalmente de dos tipos. Ahora veremos que hay un tercero, que lo he incluido yo, pero en principio estas funciones, para su análisis, podemos dividirlas en dos tipos. Esta es una formulación que hizo uno de los grandes sociólogos, uno de los padres de la sociología funcionalista en los años 50, Robert K. Merton, ¿no? Que os lo vais a encontrar también después, más adelante, a lo largo del año. Bueno, pues Merton, analizando las funciones, descubrió que existían dos tipos fundamentales de funciones, ¿no? Las que denominamos funciones manifiestas, que son aquellas, ni más ni menos, que son aceptadas como tales por las descripciones oficiales del sistema y conocidas por todos. Es decir, son aquellas que el sistema reconoce que esta cosa, en este caso la escuela, sirve para esto, ¿de acuerdo? Pero es que Merton, y aquí está la gran aportación de la sociología como ciencia, de la sociología en este caso de la escuela funcionalista, pero es decir, de la sociología en general como ciencia, Merton se dio cuenta, estudiando, que cuando uno veía cómo funcionaban las instituciones, se daba cuenta de que, a ver, un momento, que también hay otra serie de cosas aquí, que también sirve para otra serie de cosas que el Estado no nos está diciendo o que nosotros mismos, las personas, no somos conscientes porque no nos hemos parado a pensar nunca en ello, ¿no? Esta es la gran tarea del investigador, del científico, el que, a diferencia del ciudadano normal de la calle que vive inmerso en la sociedad, como el pez vive inmerso en el agua y a veces no se da cuenta de que existe ese agua, ¿no? De que existe esa sociedad, de cómo es, el sociólogo, el antropólogo, salen, se destacan, se separan de la sociedad para observarla como si fuera un elemento extraño, como si ellos estuvieran observando un laboratorio, como si ellos no fueran parte de ella, y entonces descubren muchas cosas. Se dan cuenta de cosas que la gente normal no se da cuenta. Es decir, es la metáfora de los árboles y el bosque. Si quieres entender cómo está hecho el bosque, tienes que verlo desde un dron, tienes que verlo desde arriba. Si no, lo único que ves son árboles, ¿verdad? Pero no ves el conjunto. Bueno, esto es lo que hace la sociología de la educación. Tratar de ver el conjunto y al ver el conjunto descubrir muchas relaciones entre esos árboles que parecía que simplemente eran, pues eso, árboles separados, independientes, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno con sus características únicas, irrepetibles. Pues no, las instituciones o los individuos forman parte de sistemas complejos y cuando observamos el sistema desde arriba nos damos cuenta de muchas características de esos individuos y de esas instituciones de las que no éramos conscientes. Y eso se llama función latente o funciones latentes. Son las más interesantes de todas, como vais a ver después, ¿no? Porque son aquellas que no son reconocidas oficialmente por el sistema, y aquí ya, digamos, podemos hacernos una primera pregunta, y es ¿por qué no son reconocidas oficialmente por el sistema? ¿Por qué le interesa al sistema que no se sepa para qué sirve la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos lo ocultan? Y como digo ahí, muchas veces no son tampoco percibidas conscientemente por los individuos. Cada vez más lo son. Y esto es gracias a la sociología. Gracias a que los sociólogos
han desenterrado, han excavado esas funciones y gracias a la educación en los colegios y también en las universidades, cada vez más se enseña la teoría sociológica y los ciudadanos son cada vez más conscientes de para qué sirven las cosas. Pero hasta que, digamos, no llega la sociología, hasta el advenimiento de la sociología, estas funciones estaban completamente ocultas. El primero, en realidad, el primer gran sociólogo en descubrir funciones latentes fue el primer gran sociólogo de la historia, o uno de los primeros, con permiso de Huxley, ¿no? Que fue Karl Marx. Karl Marx descubre una función latente, por ejemplo, cuando nos habla, o nos la resume en esa famosa expresión que todos habréis oído hablar de ella: la religión es el opio del pueblo. Con eso que nos estaba queriendo decir Marx, que la religión tiene una función que va más allá de la función manifiesta que dice tener, que es la de, bueno, pues ofrecer una explicación sobre el origen del mundo, de la vida, del cosmos y una serie de principios éticos, morales, sustentados pues en un orden divino, etcétera, ¿no? Y que esa función latente, o una de las funciones latentes, es adormecer a la gente, es dar una imagen falsa de la sociedad, en este caso, por ejemplo, que el poder es de origen divino, ¿vale? Y que por lo tanto nos tenemos que conformar con el poder establecido, con el status quo, ¿no? Los reyes son reyes por la gracia de Dios, la Iglesia está ahí y tiene el poder tan enorme que tenía en las sociedades del siglo XIX y de la Edad Media porque son los vicarios de Cristo en la tierra, etcétera, 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 ¿no? Y Marx fue pues uno de los primeros en descubrir esa función latente de la religión que después pues otros muchos sociólogos han completado y que podemos poner como ejemplo concreto de lo que es una función latente fuera del sistema educativo, ¿no? Como la religión sirve para miles de otras cosas, sirve para crear identidad, ¿no? De un grupo, unos grupos frente a otros, ¿no? Sirve para legitimar un status quo, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el orden medieval, en el cual que estaba dividido en nobles, aristocracia, iglesia y siervos, y cómo la iglesia católica en aquella época te decía que, bueno, que tú tenías que conformarte con el estamento, con el grupo social en el que habías nacido y esperar la recompensa, obedecer mientras tanto y esperar la recompensa en el más allá. Otro ejemplo de esto, si queremos incluso mucho más radical, es el del sistema de castas en la India, que hoy en día todavía funciona para mantener un cierto orden social, para evitar que las masas, por ejemplo, de intocables, de las castas más desfavorecidas que no tienen nada, pues se rebelen. Porque si tú le cuentas a la gente que tú estás en esa situación, en esa casta, en ese grupo social absolutamente marginado por un karma que has ido acumulando a lo largo de una serie de reencarnaciones y que un karma negativo por tus malas acciones morales y que por lo tanto te lo mereces, que es un castigo, digamos, de la divinidad, del orden trascendente, pues evidentemente es mucho más fácil evitar la rebelión o la revuelta social, porque no te estás rebelando, no te estarías rebelando contra seres humanos, te estás rebelando contra el orden divino establecido en el universo, etc. Bueno, pues este ejemplo, que todos podéis entender perfectamente sobre la religión, espero que con eso quede muy claro lo que es una función latente. Y aquí el sistema educativo, como cualquier otro sistema del sistema social, no es una excepción, es decir, también tiene una serie de funciones que son latentes y que las veremos en su momento, a su debido momento. Pero yo voy un poco más allá, y esto ya es de mi propia cosecha, ¿no? Al hacer el análisis de las funciones del sistema educativo, yo me he dado cuenta de que realmente el sistema o modelo binario de Merton se queda un poquito cojo, es un poquito demasiado dicotómico y reduccionista. Que para mejor capturar la complejidad
de las funciones que desempeña el sistema educativo, es necesario distinguir una tercera categoría, intermedia, entre las funciones manifiestas y las funciones latentes, que es la que yo denomino, como queráis, lo que más rabia os dé, funciones semimanifiestas o funciones semilatentes. Se trataría de funciones que son manifiestas por un lado, ¿en qué? En sus objetivos generales y abstractos, pero son latentes por el otro. ¿En dónde? En las formas concretas en que esos objetivos se pretenden realizar. Y os pongo dos ejemplos de la educación con lo que os va a quedar muy claro. Por ejemplo, la educación tiene como un objetivo manifiesto la cohesión social. Lo vamos a ver después, puesto negro sobre blanco en las leyes de educación. Pero no te explica, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las leyes de educación, en los sistemas educativos, no te explican exactamente, no se explicita exactamente cómo se pretende conseguir esa cohesión social, ¿vale? Y hay muchas maneras de hacerlo. Algunas claramente no manifiestas, porque, sobre todo hoy en día, en otros momentos de la historia sí, pero hoy en día no, porque son políticamente incorrectas, como por ejemplo que este objetivo de cohesión social se puede conseguir a través de insuflar una identidad nacionalista o incluso hipernacionalista en los niños, ¿no? O una identidad religiosa en los niños, ¿vale? Un segundo ejemplo, la educación tiene como objetivo manifiesto el desarrollo económico, pero de nuevo, eso también lo vais a encontrar en algunos preámbulos de las leyes de educación, pero de nuevo no nos explicita cómo se consigue esto, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacerlo. Una manera latente de hacerlo es a través, y ya lo veremos, de la formación en valores y prácticas que sean útiles al capitalismo. Bueno, pues vamos entonces a ver el primer bloque de funciones, las funciones manifiestas, ¿verdad? Aquí estamos navegando, estaríamos recorriendo el terreno de la visión oficial, de la visión acrítica, en la que podemos encontrar en las leyes de educación, ¿verdad? Y para ello, pues quiero traer aquí a colación el prólogo de la última ley de educación que se acaba de aprobar en España, la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley CELA, de 2021, que recoge la Ley Orgánica de Educación, la LOE del 2006. Es simplemente una modificación de la anterior y deja intacto su prólogo. Por lo tanto, estamos hablando ya de unas intenciones que tienen casi 14 años, ¿no? En este caso. Un prólogo que dice lo siguiente: mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, en cambio, eso es para las personas individualmente, pero para la sociedad, nos dice la ley, es el medio más idóneo para transmitir y al mismo tiempo renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Toma ya, ni más ni menos. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos desglosar esas funciones que aparecen en el preámbulo de la Ley 2006 y de la Ley 2021. La primera función, el orden realmente no es importante, el orden de los factores no altera el producto en este caso, pero bueno, yo creo que tienen una cierta lógica, ¿no? Las funciones que cumplo, cómo las he ordenado. En cierto sentido la lógica es cronológica, ¿no? En orden de aparición, ¿no? Históricamente. Y el primero de ellos sería
Algo que seguramente si todos os hubiera preguntado para qué sirve la escuela, pues habríais sin duda respondido, ¿no? Habríais respondido algo parecido a esto, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para impartir conocimientos basados en la ciencia, para entender la naturaleza y la sociedad. Basados en la ciencia, nadie diría, para impartir conocimientos basados en la magia o basados en el mito, ¿no? No. Y para destruir la naturaleza y la sociedad, o para, no lo sé, se trata de entender nuestro entorno, ¿verdad? Existe incluso la famosa asignatura que se le da a los niños pequeños, ¿no? Que se llama conocimiento del medio, ¿no? Conocer nuestro entorno en todas las dimensiones, es decir, la natural y la social. Esa es una de las principales funciones explícitas, manifiestas de la escuela, como lo veis ahí reflejado en la ley del 2006 y del 2021 en esos fragmentos que he entresacado del preámbulo inicial, ¿no? Es comprensión de la realidad, dimensión cognoscitiva, renovar la cultura y el acervo de conocimientos. Bien, ¿qué podemos decir más de esta función de la escuela? ¿Qué podemos hacer para analizarla? Bueno, pues tratar de hacer un poquito de memoria histórica o de remontarnos al origen histórico en nuestra civilización occidental, por supuesto. Aquí voy a ceñirme fundamentalmente durante toda la lección a las funciones de la educación en las sociedades occidentales contemporáneas y específicamente allá donde sea posible o hay algo que decir en concreto a la sociedad española, ¿verdad? Pues bueno, en nuestra civilización occidental a la que pertenecemos, esta idea de la educación hunde sus raíces en la Ilustración, claramente. En el culto a la razón del pensamiento filosófico ilustrado, ¿no? Que no nos olvidemos, surge en un momento en el que el mundo está dominado por las ideas religiosas, el mundo se explica por las ideas religiosas, por los relatos, por los discursos, las narrativas de la religión, que son relatos cerrados, que hay dogmáticos en los que hay que creer o no creer, pero eso es así y ya está. El mundo fue creado en 6 días por Dios, porque lo dice la Biblia. No venimos del mono, no procedemos del monos, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de un trozo de arcilla y a la mujer de la costilla de Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, ese relato religioso se empieza a desmigajar en el momento en el que se desarrolla la ciencia, se empiezan a hacer experimentos, se empiezan a hacer recolección de datos empíricos, de muchas cosas y aplicar métodos racionales al conocimiento de la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, con toda lógica, debería de llegar lo que había empezado en gabinetes muy elitistas de determinados pues, científicos, muchos de ellos aristócratas, etcétera, pues había de llegar más tarde, más temprano a la educación, a las aulas, ¿no? Con la implantación de la educación universal a partir de la Revolución Francesa. Aquí tenemos un ejemplo de esto que os digo de manera gráfica, ilustrada, ¿no? Este culto a la razón que se genera en la Ilustración y ya más concretamente de forma popular en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el movimiento político que populariza esta idea de la razón, de que hay que regirse por un conocimiento racional de la realidad, hasta el punto que durante la Revolución Francesa, como muestra la imagen, en París, se celebraban fiestas a la razón. Aquí lo tenemos, ¿no? Fête de la raison, en la cual una mujer pues, se disfrazaba de República Francesa, que era además la encarnación política de la razón, y se le rendía una especie de culto, todavía no muy racional, ¿verdad? Es un poco una paradoja, es una forma de reconocer el dominio de la razón que es irracional, es a través del ritualismo, ¿no? A través de una especie de remedio de la religión, ¿no? Una especie de rendición de pleitesía o de casi culto religioso a una personificación de la razón, ¿verdad? Lo veis ahí.
en este caso la filosofía, pero con ella se entiende la razón. Estas fiestas llegaron a ser multitudinarias. Aquí tenemos una ilustración de una de esas fiestas celebrada creo que en 1791 o 92 a las afueras de París, ¿verdad? Que pues como veis ha congregado a muchísima gente, ¿verdad? A muchísima gente, con el levantamiento del árbol de la razón, coronado por un gorro frigio, que es uno de los símbolos de la Revolución Francesa. Bien, pero esto venía de antes, es decir, la Revolución Francesa lo único que hace es popularizar, extender o darle un certificado de civilizatorio, digamos, a una serie de ideas que ya habían expresado los filósofos ilustrados y publicado mucho tiempo antes. Lo que pasa es que no había salido de círculos reducidos, digamos, ¿no? Y aquí podría traer a muchos más filósofos racionalistas ilustrados que trabajan este tema, pero es suficiente con que analicemos dos de ellos, con que analicemos los dos principales que además aterrizaron el concepto de la racionalidad o de la razón a la educación. El primero de ellos es el escocés John Locke, en su obra Some Thoughts Concerning Education, algunos pensamientos acerca de la educación, que es muy temprana, se publicó en 1693. Y en ella Locke nos da cuenta de la importancia fundamental que tiene la educación, ¿no?, para el ser humano. Lo cual se puede resumir en esta frase, ¿no? I think I may say that of all the men we meet with, 9 parts of 10 are what they are, good or evil, useful or not, by their education, ¿no? O sea, sé que de todos los hombres que podemos encontrar, 9 de 10 de ellos son lo que son, buenos o malos, útiles o no útiles o inútiles, gracias a su educación, ¿no? ¿Y cómo entiende Locke esa educación? Bueno, pues a partir, como repito, del concepto clave de razón. Locke lamenta la irracionalidad de la mayoría de las personas de su tiempo, evidentemente todas regidas por supersticiones, por el discurso religioso, y la incapacidad de estos de desprenderse de sus prejuicios más arraigados, ¿no? Y el objetivo para él de la educación tiene que ser ese, el desprender a la gente de sus creencias y prejuicios más arraigados. Crear un hábito de pensamiento racional en los niños. ¿Por qué? Pues en todo esto hay algo más que simplemente una cuestión puramente práctica. Individuos pues, más racionales van a ser más eficientes, van a ser menos, van a rendir más, van a ser más productivos. No. Para él es una cuestión moral. Para él la racionalidad es el camino para alcanzar la virtud, porque la virtud la entiende como la capacidad de un hombre de negar sus propios deseos, es decir, sus instintos más bajos, sus inclinaciones más bajas y seguir lo que la razón le dicta en cada momento, ¿no? Y él está convencido de que si todo el mundo, si todos los seres humanos no nos regiéramos por nuestros instintos, sino que como el egoísmo, como la codicia o como la lujuria o como lo que queráis ponerle, y nos rigiéramos por la razón, ¿verdad?, la sociedad funcionaría mucho mejor. Por lo tanto, Locke en este sentido es un funcionalista avant la lettre. Él ya tiene esta obsesión, esta preocupación de que la sociedad al final funcione mejor, ¿no? A través del concepto de virtud, a través indirectamente, pero en el fondo lo que está ahí transparentándose es esa idea de queremos estar bien todos, ¿no? Y la única manera de que estemos bien todos es que pensemos racionalmente, ¿no? A partir de estos conceptos filosóficos, Locke pasa después a cuestiones más prácticas, como es el diseño del currículum, y os vais a sorprender porque Locke es ya modernísimo. O sea, propone una serie de cosas que después no se llevaron a la práctica hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Él propone acabar con la educación humanística que dominaba desde el Renacimiento, limitada a las clases dominantes, a las élites que se podían permitir pagarla, pero era la que dominaba, ¿no? Y él es una educación basada en la literatura,
y basada en los clásicos, ¿no? Y Locke hace hincapié, al contrario, en el estudio de las ciencias naturales y en los conocimientos prácticos para el trabajo, muy a tono con otra cosa que vamos a ver después más adelante, que es la función que tiene la educación en el sistema capitalista industrial, ¿no? Y eso le lleva a, por ejemplo, por eso digo que es muy moderno, a despreciar asignaturas como el latín, por ejemplo, por considerar que esta asignatura es una pérdida de tiempo. ¿Para qué sirve el latín hoy en día? Bueno, pues él propone eliminarla del currículum. Bueno, 300 años después aún no se ha conseguido eliminar del currículum, para que veáis hasta qué punto pesan, digamos, las tradiciones educativas, ¿no? A pesar de que la mayor parte del currículum esté dominado por esta función de impartir conocimientos para entender el mundo. ¿Para qué nos sirve el latín para entender el mundo, aparte para leer 4 inscripciones en 4 tumbas? Si uno no va a ser arqueólogo, pues supongo que para poco, pero... Y por lo tanto, preguntaos qué función cumple el latín en un sistema educativo moderno, ¿no? Además de eso, Locke también es muy moderno en otra cosa, y es que dice que se debe enseñar a los niños cómo aprender, no tanto contenidos, sino a aprender, es decir, herramientas cognitivas. Y eso es una revolución que no va a llegar hasta los años 60-70 del siglo XX. Pero él ya, para que veáis que a veces simplemente no hay que inventar nada nuevo, sino simplemente volver a releer a los grandes, ¿no? Esto ya lo había dicho en 1693, ¿no? Y lo había pensado probablemente antes, porque el libro se publica en ese año, pero él lo escribiría en otro momento. También habla de que hay que disfrutar aprendiendo. Es evidente, eso es una de las características una de las cuestiones por las que normalmente no suele funcionar la educación, y es porque la gente lo ve como una imposición que presenta un rechazo emocional, un bloqueo emocional, porque no le gusta. En cambio, si consiguiéramos, es lo que nos dice Locke, y lo han dicho después todos los grandes pedagogos del siglo XX, si conseguimos que los niños, los adolescentes o los adultos disfruten aprendiendo, pues evidentemente el éxito de la educación va a ser infinitamente mayor, ¿verdad? Ahí lo dice claramente, que el instructor deberá recordar que su cometido no es tanto enseñar al niño todo lo que se sabe, todo el conocimiento, sino despertar en él el amor y la estima del conocimiento y ponerle en el camino correcto para que él mismo aprenda y se mejore a sí mismo. El segundo autor fundamental en la historia de la educación y en la popularización del concepto moderno de educación es Jean-Jacques Rousseau, con la otra obra clave, que es el Émile, ¿no? El Émile de l'Éducation, publicada en 1752, unos años antes, un medio siglo antes casi que la Revolución Francesa, ¿no? Para él, el objetivo de la educación es muy similar al de Locke, es eliminar algunos de los instintos naturales del ser humano, por lo tanto, de nuevo ahí tenemos la razón. La razón, otra vez, fundamentalmente, como una de las funciones de la educación. Hay que enseñar a la gente a ser racional, eliminando algunos de los instintos naturales que son perniciosos, que son negativos. Pero además, y esto, por ejemplo, se ve en el libro 2, por ejemplo, en el que... el libro, digamos que enseña todo esto de una manera... a través de un ejemplo, de una manera testimonial, a través del relato de cómo un padre enseña a su hijo, llamado Emilio, una serie de cosas, ¿no? En el libro 2, el padre le enseña a Emilio cómo inferir la posición de una cometa a partir de su sombra. Esto es un ejemplo de cómo la educación tiene que enseñar a pensar científicamente, racionalmente, es decir, realizando inferencias a partir de evidencia empírica y no a partir de mitos o a partir de ideas preconcebidas, ¿verdad?
También aquí no lo he puesto porque no tiene que ver exactamente con la razón, pero creo que es importante mencionarlo, que Rousseau también es muy moderno, creemos que hay cosas que hemos inventado hace 4 días, pero no es cierto, acerca de la importancia que da a las emociones, ¿no? Es el primero que digamos, hace hincapié en lo que hoy en día se llama inteligencia emocional, en que hay que educar a las personas a que sean inteligentes emocionalmente, a que sepan gestionar sus emociones de la manera más eficaz para no crear relaciones tóxicas con los demás y ser lo más, pues, digamos, armónicos con la sociedad. De nuevo, esto tiene que ver evidentemente con la razón, con la capacidad de analizarte a ti mismo y de en cada momento, en cada situación, saber cuál es la reacción que es mejor, ¿no? Que desplegar en un contexto determinado. Además de esto, y de nuevo para terminar con la importancia que tiene la razón en los ilustrados para conocer la realidad, Rousseau en este libro ataca las religiones históricas y defiende la enseñanza de una religión natural, teísta. Esto está ya en el camino que después, digamos, andando el tiempo, nos llevaría hasta la idea de la laicidad, ¿no? La idea de que una de las funciones de la educación no es enseñarle a la gente una religión determinada, ¿no? Rousseau no se atrevió a ir tan lejos como, digamos, a eliminar completamente la creencia en Dios, pero sí aboga por la creencia en un Dios sin ninguna, como una entidad abstracta, no simplemente como un ser supremo, pero desligado de cualquier atributo, de cualquier característica concreta de las que han desarrollado las religiones históricas, ¿no? Como el cristianismo, el islam, el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora con la segunda de las funciones, ¿verdad? La segunda de las funciones manifiestas es inculcar valores de ciudadanía basados en la democracia liberal occidental, ¿verdad? Esto se ve muy claro de nuevo en la ley del 2006, en la LOE y en la ley CELA, como tenéis ahí, de integrar la dimensión axiológica, ¿verdad? Transmitir y renovar valores que la sustentan. ¿Qué valores? Bueno, pues no cualquier valor, evidentemente, sino convivencia democrática, respeto de las diferencias individuales, solidaridad, evitar la discriminación, ¿verdad? Eso en la ley del 2006, a lo cual añade la ley CELA del 2021 para ponerse al día en algunas de las características de nuestro código de valores actual: el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural, la transición ecológica, ¿verdad? Como vemos, tenemos aquí, digamos, toda la lista, el menú casi completo de los valores de nuestras sociedades democráticas, liberales, occidentales. No son cualquier valor o ciudadanía, son estos valores los que se quieren inculcar desde la escuela española y occidental en el siglo XXI. De nuevo, es interesante para que tengáis la fotografía completa, hacer un poquito de recorrido histórico y remontarnos a los orígenes de estos valores, ¿no? Que ahora se nos quieren inculcar en la escuela. Y al hacerlo nos damos cuenta que son los mismos que en el caso de la idea de inculcar conocimientos racionales, porque van muy unidos. Como vimos en Locke o en Rousseau, la razón es uno de los caminos para la virtud, y la virtud que es sino simplemente el poner en práctica los valores sociales que considera adecuados una sociedad en un determinado momento, ¿no? Bueno, pues estos valores han ido evolucionando con el tiempo, se han ido completando con otros, pero digamos su corazón básico, su núcleo duro, estaba ya presente hace 250 años. Se pusieron por escrito, se convirtieron en algo más simplemente que valores compartidos, se convirtieron en ley, ¿verdad? Se institucionalizaron de esa manera en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Los dos textos entran en vigor el mismo año.
aunque son un poco diferentes, entran en vigor el mismo año y realmente son un parteaguas que marca el inicio de una nueva civilización, el inicio de nuestro mundo moderno occidental, tal como lo conocemos hoy en día. Cuando esas ideas de los ilustrados, que hasta entonces estaban reducidas, limitadas a libros, se convierten en texto de ley, ¿verdad? Y a partir de ahí sigue una cadena de instituciones o de institucionalización de esos valores, que pasan de ser los valores de dos países concretos, Estados Unidos y Francia, los dos únicos repúblicas durante mucho tiempo en la historia de Occidente, a después convertirse en los valores aceptados por todas las naciones del mundo. En primer lugar, por la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas actuales, que se crea en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, y ahí tenéis algunas fotos de su sede en Ginebra, en Suiza, ¿verdad? Una foto aquí de los años 20 o 30, cuando estaba el edificio apenas construido. Hoy en día pone aquí Naciones Unidas, porque evidentemente hoy en día pertenece a las Naciones Unidas, pero la institución es previa, es la Sociedad de Naciones, que después se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, ampliándose después a todos los países que se independizaron después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, esa reconstruida Sociedad de Naciones, con el nombre ya de Naciones Unidas, publica la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una extensión de esos otros dos textos de 1789, digamos, ¿no? Mejorándola, haciéndola compatible con todas las culturas del mundo, eliminando algunas de las contradicciones que podían tener la Constitución todavía arcaica de Estados Unidos, que, bueno, pues que no había abolido la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Y este es la base de nuestros valores hoy en día, este texto que vemos aquí, la base de los valores que se enseñan en la escuela. Aquí tenemos a Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue la gran impulsora, una de las grandes impulsoras de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo desde su principio pues esta se convirtió de alguna forma a través de la educación de los niños en el nuevo catecismo de esta sociedad nuestra, moderna, laica, secular, etcétera, que ya no se rige por las tablas de la ley, los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí, o el Corán, o por otras cosas, sino fundamentalmente por este texto legal, que no es más que un texto moral, que no es más que una forma, de alguna manera, de mandamientos, pero en versión legal secular. Bien, y la Constitución española, que es el texto que nos hemos dado todos los españoles hoy en día, pues forman parte también de esta larga cadena de valores, ¿verdad? Bueno, aquí se plantearía ya un primer argumento para el debate. Vamos a ver que a lo largo de las lecciones voy a ir planteando argumentos para el debate, lo que yo llamo argumentos para el debate, y que os los dejo pues para vosotros, para que digamos que en las clases presenciales pues muchas veces damos lugar a ellos y le dedicamos unos minutos en clase, pero que pues hoy, en estas circunstancias por las que estamos pasando de confinamiento, pues os los dejo para que os los planteéis entre vosotros en casa, o a través del chat, ¿no? El debate es el siguiente: ¿qué pasa cuando no hay un consenso social respecto a estos valores comunes, ¿no? Y una parte de la sociedad ve la educación como adoctrinamiento. ¿Dónde está? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo hace la educación para cumplir esa función de cohesión social? Pues evidentemente no lo consigue.
Y de alguna manera eso es lo que ha sucedido en nuestro país desde el año 2006 al menos, con las sucesivas leyes de educación, que no existe un consenso social completo acerca de cuáles son los valores. Recordad, estamos en esta segunda función, manifiesta, inculcar valores para la ciudadanía. No existe, repito, un consenso en la sociedad acerca de cuáles sean estos valores comunes, ¿no? Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, publicó la ley, la LOE en el 2006, tuvo un rechazo masivo por parte de la mayor parte de los sectores de la derecha, centro-derecha, y de todos, digamos, el sector educativo, de colegios concertados, privados, vinculados a la Iglesia, que están alineados ideológicamente con el Partido Popular, ¿no? Su argumento era que la asignatura de educación para la ciudadanía, esta asignatura que aquí vemos resumida en las siglas EPC, era en realidad una asignatura para adoctrinar a los niños en una serie de valores con los que, bueno, todos los críticos no estaban de acuerdo. Los valores sobre, por ejemplo, la homosexualidad, sobre el derecho de las parejas homosexuales a casarse, a contraer matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Este era uno de los grandes elementos de debate sobre si eso es un valor común. Pues los críticos decían que no, nosotros no estamos de acuerdo, para nosotros no es un valor y no queremos que le digan a nuestros hijos que esto es así, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No voy aquí a abundar en el tema porque sería, digamos, desviarnos demasiado, pero sí es importante que tengáis en cuenta esto, ¿no? Que claramente la ley no estaba cumpliendo ese principio de cohesión social, ¿no? Que esto sea posible o no en nuestro país o en cualquier país es un argumento de debate, puesto que en realidad yo pienso que realmente esta es una función imposible de cumplir al 100%, porque no existe ninguna sociedad en la que todos sus ciudadanos compartan el 100% de los valores. Ni siquiera en que el 100% de los ciudadanos se puedan poner de acuerdo sobre un núcleo de valores mínimo, completamente consensuado. Podemos estar cerca de eso, podemos estar en el 90% y podemos estar en el 90% de una serie de valores, una lista, pero siempre habrá alguno en que algún porcentaje de la población muestre su desacuerdo o su disenso, ¿no? Bien, pues en este caso, de hecho, lo que muestran las diapositivas es que la ley de Zapatero presentó críticas o, digamos, despertó críticas en ambos extremos del espectro político. Es decir, por un lado en la derecha, ZP deja a los niños en paz, EPC manipulación, esto concretamente es una manifestación que tuvo lugar aquí en la Plaza de la Montañeta en Alicante, para los que seáis de Alicante, ya que estamos retransmitiendo esta lección desde la Universidad de Alicante. Pero esta que vemos aquí es una crítica desde los sectores de la izquierda, de hecho desde un partido radical independentista gallego, izquierda, Galiza Nova, que acusa, que dice todo lo que luchamos fue para esto, y acusa a la LOE de Zapatero de ser una ley que incentiva mayor privatización, menos democracia en los centros, españolización, fundamental para estos independentistas gallegos que no comparten evidentemente este valor de la identidad, segregación y privilegios para la religión, etc. Es decir, les supo a poco. Pero es que si vamos a ver las otras leyes que ha tenido la democracia, como por ejemplo esta, la LOMCE, es decir, la ley que dio el Partido Popular en 2013, también conocida como Ley Wert, por el nombre del ministro, debido precisamente a que se oponía a la Ley Lowe,
a la del 2006 y por lo tanto nada más llegar al poder en el 2011 el Partido Popular se puso manos a la obra para cambiarla. Tardó 2 años en redactar la ley y al final en el 2013 se aprobó esta nueva ley y en este caso la reacción fue la contraria. Los sectores, digamos, de centro y de izquierdas salieron a la calle, pusieron el grito en el cielo, acusaron a la ONCE de ser antidemocrática, de ser adoctrinadora, de ser privatizadora, de ser mercantilista, segregadora, dogmática, excluyente, etcétera, etcétera. Incluso de ser franquista, ¿no? Aquí lo vemos, no a la educación franquista, Wert, dimisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que estamos en el 2021, acaba de publicarse una nueva ley, la ley CELA, que de nuevo se obedece a el rechazo que el Partido Socialista y Podemos manifestaron desde el día 1 a la LOMCE, a la ley Wert. Bueno, pues vemos como sigue sin llover a gusto de todos, porque de nuevo han salido a la calle los colectivos alineados con la Iglesia Católica, con la educación concertada, con los partidos de derecha y centro derecha, a criticar esta ley, a despedirle al gobierno que no decidas por mí, que son mis hijos, gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos en este país, realmente somos un poco una excepción en el contexto occidental, tenemos en el país una situación en la que el sistema educativo no ha conseguido consensuar, no ha conseguido ponerse de acuerdo en cuáles son esos valores de ciudadanía que hay que transmitir y por lo tanto esta función manifiesta queda bastante coja. Y bueno, vamos a hacer un alto aquí, vamos ahora a dejarlo. Damos fin, por tanto, a esta primera parte de la lección de funciones de la educación y la retomaremos en la próxima lección con la tercera función manifiesta, que ya veremos cuál es. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta luego.